Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso me encuentro en un tutorial de la creación de una escena en Factorio paso a paso, y también iremos haciendo su programación paso a paso. Este es un vídeo diferente, ya que normalmente pues aquí en el software yo tengo diferentes escenas las cuales puedo programar, y son escenas que ya están montadas, pero en este caso lo que voy a hacer es montar yo una escena. Este vídeo va destinado a la gente que no tiene muchos conocimientos de este software, se quiere iniciar en este software, y alguno ya me ha pedido por correo si podía hacer algún vídeo de este estilo, así que creo que es bastante útil y va dedicado a todas esas personas. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, voy a explicar un poco los diferentes componentes que nos proporciona el software, lo que podemos hacer. Y luego iremos creando una escena poco a poco, le iremos añadiendo cosas e iremos haciendo esos sucesivos pasos también con su programación en TIA Portal. Así que nada, explicado todo esto, vamos a ello. En primer lugar, al abrir una escena desde cero, que básicamente pues este sería el menú, ¿vale? Entonces nos iríamos a New, a Nuevo, y automáticamente nos crea una escena, ¿vale? Entonces voy a ir explicando un poco los componentes que tenemos. Esta flechita verde y esta flechita roja básicamente lo que nos permite es hacer aparecer o desaparecer pues objetos. ¿Y qué objetos son los que tenemos en Factorio? Pues tenemos cajas con estos diferentes tamaños, tenemos palets, tenemos esta otra caja para almacenar objetos, y luego tenemos pues tres objetos diferentes de tres con tres motivos diferentes. Entonces, estos serían un poco los objetos que podemos transportar en nuestras cintas o que podemos manipular en Factorio. Luego vendrían aquí pues todas las cintas transportadoras, que tendríamos bastantes. Esta azul, aparte de ser una cinta, también hace de báscula. Os recomiendo el vídeo de Sorting by Weight, clasificando según peso, que subí hace unas semanas al canal. Que creo que es bastante interesante. Además utilizo esta cinta de aquí estos bloques son más a modo de detalles y tal, tampoco tienen mucho. Este sí que es cierto que sirve para se llama Pop-Up Wheel Sorter, podemos ver el nombre aquí abajo. Básicamente lo que nos hace es si queremos dividir un objeto en varias cintas, pues que queremos clasificar en diferentes cintas, pues lo que tienen una especie de rodillos que se inclinan tanto a la derecha como a la izquierda como el recto, por tanto podemos separarlo en tres direcciones diferentes. Es muy interesante. También en el vídeo de Sorting by Weight lo utilizo, o sea que podéis ver su implementación. Aquí a la derecha tenemos un pusher, un empujador, que esto es muy útil para temas de paletizado, o sea que de hecho lo vamos a utilizar en la escena de hoy para que veáis su funcionamiento muy interesante. Ya por aquí pues tenemos estos objetos, estas barreras que básicamente sirven un poco para posicionar objetos en las cintas. El rodillo está igual. Aquí tenemos ya diferentes sensores, diferentes tipos de sensores. Si vamos bajando un poco más, pues aquí nos encontramos con el botón de parado de emergencia, diferentes LEDs, un display, un potenciómetro, un selector, botones, la caja de cuadro de mando con su palo asociado para que no esté colgando en el aire. Aquí tenemos ya directamente pues una celda robotizada que viene ya hecha. Como podéis ver, todo esto ya viene, se comporta como un objeto, pero sí que es cierto que ya tiene asociadas diferentes entradas y salidas, porque si nos vamos aquí a que aparezcan todos los componentes, vemos que tenemos diferentes entradas y diferentes salidas. Es decir, esto ya es como el programa lo trata como un objeto porque está aquí dentro de los objetos, pero realmente vemos que tiene diferentes entradas y salidas, o sea que es algo interesante. Así que de momento lo voy a quitar porque no lo voy a utilizar. Luego aquí tendríamos pues también tendríamos un mini armario. En el canal también hay un vídeo de cómo realizar el clasificado de objetos en este armario, un armario bastante más grande. Tenemos el tanque, tenemos una sirena, tenemos un robot de pick and place que puede simular un montón de cosas, llenado de botellas, puede simular que coge objetos y los deja en otro lado. También tenéis vídeo de todo eso en el canal. Barreras para aislar diferentes celdas o salas específicas donde se realizan acciones. O sea, como veis, el software te permite hacer bastantes cosas. Aquí tenemos también plataformas,
vallas, o sea, vallas de seguridad. Tenemos un montón de cosas y ya esto al final es un poco la imaginación de cada uno y podemos hacer montajes. Sí que es cierto que no tenemos componentes infinitos y tiene una serie de limitaciones, pero como veis se le puede dar bastante juego y se puede sacar pues mucho partido a este software. Entonces, bueno, explicados así un poco los componentes, nos vamos a ir ahora a programar una escena sencilla. Así que voy a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Bien, tras esta primera parte lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a crear una escena pequeña, posteriormente haremos su programación y voy a explicar cómo también hacer la conexión, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar lo que había pensado es crear una, bueno, pues una cinta, vamos a poner una cinta transportadora, a ver, estaban por aquí, ¿vale? Tenemos, como veis, tenemos de 2 metros, de 4 metros y de 6 metros. Vamos a coger una de 4 metros, tampoco necesito nada espectacular, ¿vale? Un truco es, fijaos aquí en las flechas que nos indican hacia dónde va la cinta, no va a ser que lo pongáis al revés y vaya en el sentido contrario al que queréis, ¿vale? Otro truco también es mirar el motor, que lo tenemos aquí, y hacia dónde apunta. Este cilindro de aquí es hacia dónde va, pero bueno, eso ya es nivel más profesional. El truco es este, fijaos en las cintas de aquí y en las líneas de aquí y ya está. Ese es el sentido de movimiento de la cinta. Vale, una vez tenemos la cinta, lo que vamos a hacer es un cuadro de mando, porque es muy importante, ya que, bueno, necesitamos los botones de Start y Stop para poner en marcha nuestro sistema. Así que vamos a buscarlo. Aquí tenemos el palo, como veíamos, y aquí lo tenemos, la caja. Entonces lo que hacemos es lo colocamos y para moverlo verticalmente tenemos que darle aquí a Vertical traslación vertical. Translation. Entonces, una vez hecho esto, ya nos queda colocar los botones. Los botones los tenemos aquí, ¿vale? Este es el botón de marcha, un botón de paro. Entonces, vamos a colocar aquí un botón de marcha, lo colocamos aquí y le damos a... Uy, traslación vertical. Nos hemos puesto justo debajo, entonces no nos deja. A ver ahora. Vertical, aquí. Bien. Y ahora mismo, como vemos, ya está perfectamente puesto. Luego le cambiamos el nombre y todo eso, ahora mismo no es un problema. Vale, vamos al botón de parada. Lo ponemos aquí, traslación vertical, no me ha dejado. Traslación vertical, ahora sí. Le vamos a mover uno para acá y se nos ha quedado bien también. Muy bien, lo tenemos aquí. Y bueno, en principio voy a dejar estos dos botones, ya que vamos a ir creando el programa poco a poco. Vale, y voy a poner ahora también otra cinta. Voy a poner otra cinta aquí, perpendicularmente a esta. Así que lo que vamos a hacer es voy a poner esta otra. Bueno, voy a poner esta cinta. O sea, voy a poner esto de aquí, ¿vale? Ya veréis lo que tengo pensado es, bueno, lo vamos a ir viendo. No voy a hacer spoiler, lo iremos viendo. Así que esto lo ponemos por aquí. Muy bien, pero veis, no está bien puesto. Muy importante que vayáis rotando porque muchas veces ponemos las cosas y no nos damos cuenta de que las hemos puesto bien. Así que esto estaría bien, lo vamos a juntar. Ahí está, muy bien. Vale, pues ya tendríamos hecha nuestra cinta con pues esta rampa para que podéis intuir que es para pues depositar objetos. Entonces vamos a crear un programa inicialmente que lo que me va a hacer básicamente es, cuando yo le doy al play me pone en marcha esta cinta de aquí. Cuando yo le doy al pause me para la cinta. Así que vale, vamos a crearlo. En primer lugar vamos a guardarlo, no vaya a ser que pase cualquier cosa en el ordenador y deje de funcionar. Así que le vamos a llamar prueba. Vale, lo hemos guardado ya. Y ahora nos vamos a ir a TIA Portal y vamos a crear un programa. Bueno, antes de irnos a TIA Portal, lo que vamos a ir es aquí abajo para ver la lista de entradas y salidas que tenemos, que va a ser lo que vamos a necesitar en nuestro programa. Entonces, aquí arriba yo voy a seleccionar PLC Sim, porque yo estoy haciendo todo esto con el PLC virtual. Vale, una vez seleccionamos el PLC Sim, nos sale aquí pues lo que sería nuestro PLC con nuestras entradas y nuestras salidas. Entonces, nosotros ahora mismo solamente tenemos el botón de Start, el botón de Stop, y luego tenemos, por otro lado, la luz del botón de Start, la luz del botón de Stop y la cinta transportadora. Porque el resto de entradas me dan igual. O sea, no son objetos de la programación. Así que tenemos 2 entradas y 5 salidas por ahora, ¿vale? Y nos vamos a ir aquí a Configuration. Tenemos el modelo S7200.
El tipo de datos de momento no nos hace falta, o sea que lo dejamos así. Y aquí, esto es una cosa que tenemos que hacer, porque si no se solapan las entradas de TIA Portal con las de este entorno virtual. Entonces esto es un truco que tenemos que hacer, que es siempre no darle las mismas direcciones que hay. O sea, en TIA Portal, cuando creemos las variables, tenemos que hacer que coincidan con las de Factory.io. Pero en lo que es el dispositivo, el PLC de nuestro TIA Portal, tiene configuradas las entradas que empiezan desde 0.0. Entonces aquí tenemos que darle un offset de, por ejemplo, yo le doy siempre 10 y la salida es igual, ¿vale? Siempre este offset. Inicialmente ahora tenemos 2 entradas, tenemos 3 salidas y no tenemos nada analógico, así que 0 y 0. Vale. En TIA Portal tenemos que poner también las entradas y salidas con un offset de 10, ¿vale? Porque dentro de lo que es el hardware del PLC tiene tiene direccionadas las entradas y salidas con el 0.0, pero estamos utilizando las del 10 por Factory. Entonces, bueno, esto es una cosa que bueno, simplemente tenéis que hacer así y ya está. Ponerle un offset de 10 y en TIA Portal también tendremos que poner un offset de 10, si no, no va a funcionar. Así que bueno, hecho esto, que aquí ya veis cómo se ha actualizado, 2 entradas, 3 salidas, nos vamos a ir a TIA Portal. Bueno, voy a guardar los cambios, nunca iremos a guardarlos, y me voy a ir a TIA Portal para crearlo todo desde cero. Entonces, aquí ya tenemos el TIA Portal. Como veis, solamente he creado un proyecto, pero no he añadido ni dispositivo ni nada, lo voy a hacer todo con vosotros. Entonces, voy a añadir un nuevo dispositivo, le voy a Add New Device. Me voy a controladores. Yo siempre utilizo el mismo, no por nada, sino porque, bueno, pues cogí costumbre de utilizar el mismo, y aunque no me sirva para, porque no tengo el PLC físico, lo utilizo siempre. Entonces, me voy aquí al 1215 ACDC Relay. Siempre cojo este y cojo el de abajo, ¿vale? Entonces, lo estamos añadiendo, y una vez que lo añadamos vamos a hacer un par de cosas en lo que sería el hardware del PLC. Esto ahora mismo me da igual, el hardware del PLC, para que podamos hacer bien la simulación. Entonces, me voy a ir aquí, me voy a ir a propiedades, y dentro de las propiedades, toda la dirección me da igual, porque como digo es un PLC virtual, o sea que no estoy utilizando un PLC físico. Me voy a ir aquí a... Ay, perdona. Aquí es. Hay que seleccionar lo que es todo el bloque. Vale, me voy a ir a... Vale, chicos, que no lo encontraba y he decidido cortar la escena. Vale, es básicamente en protección y seguridad. Tenemos que activar esta casillita de aquí, que lo que nos va a hacer es permitirnos el acceso a Put y Get Communication from Remote Partner, que se refiere básicamente a poder comunicarme con otro software, en este caso con Factory.io, para poder, pues bueno, que haya intercambio de información con las entradas y salidas. Entonces, tenemos que activarlo aquí. Vale, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra tabla de variables con las 5 variables que tenemos. Tenemos la variable start, tenemos la variable stop, tenemos la variable luz start, la variable luz stop, y tenemos la variable cinta. Como veis, hasta ahora es un programa muy sencillito. Todas son booleanas, pero tenemos que cambiar la dirección. Como había dicho antes, tenemos un offset de 10, que se lo tenemos que aplicar a todo. Vale, aplicamos, y ahora estos serían salidas. Entonces en este caso sería Q10.0 y sobreescribimos estas otras dos variables. Bien, ya tenemos la lista de entradas y salidas, muy importante. Guardamos de vez en cuando por si se queda colgado el programa. Y ahora tenemos que ir a nuestro main para comenzar nuestra programación. Vale, yo recomiendo siempre todos los programas segmentarlos, es decir, hacer pues bloques de función, FBs, para cada uno de los elementos. Pero bueno, ya que esta escena va a ser algo sencillo, pues podemos introducirlo todo en un mismo main. Pero mi consejo para la programación es que cuanto más segmentemos el programa, más facilidad tendremos para encontrar errores, más facilidad tendremos para que no funcione, porque al final si todo funciona de manera separada, es muy complicado que dos cosas se solapen, se sobreescriban, y para mí eso es lo mejor, y lo que me han enseñado siempre es hacerlo todo, eso, cuanto más segmentado mejor. Así que bueno, dicho todo esto, voy a comenzar con la programación de esto tan sencillo que tenemos. Que bueno, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer de todo, lo voy a ir explicando paso a paso. Lo que vamos a hacer primero es que cuando pulsemos el botón de Start, ¿vale? Vamos a poner a set, es decir, vamos a iniciar el movimiento de la cinta. Vamos a poner también la luz de Start,
y vamos a poner en reset la luz de stop, ¿vale? Porque lo que queremos es eso, que yo desde el cuadro del mando pulso el botón de start, quiero que la cinta se ponga en marcha, quiero ver que el botón de start se ha puesto en marcha y quiero ver que el botón de stop esté en reset. ¿Por qué lo pongo el de reset? Si no hace falta. Bueno, imaginemos que le hemos dado a parar y el sistema ha parado, la cinta ha parado y todo se ha parado, pero luego queremos reanudar. Claro, cuando está parado la luz de stop va a estar encendida por la siguiente línea que vamos a hacer, pero si yo quiero reanudar dándole a start, pues quiero que la luz de stop se vuelva a apagar, entonces por eso le hemos puesto este reset. Vale, añadido la del start, nos queda añadir la del stop, es decir, cuando yo pulse el botón de stop, que la verdad es que ahora no sé si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Voy a verlo aquí un segundo. Vale, es ok, es justo lo que pensaba, es que es normalmente cerrado, es decir, que inicialmente va a estar como si lo hubiésemos pulsado, es decir, va a estar inicialmente cerrado. Por lo tanto, en este momento, cuando yo, porque ahora mismo no va a estar pasando corriente inicialmente, porque como lo tengo activado, pues no va a pasar corriente por aquí. Entonces aquí tenemos el stop. Cuando yo pulse el stop, es decir, el mecanismo es diferente, el start inicialmente está apagado, el stop inicialmente está activado. Básicamente es eso, que es normalmente cerrado el stop, se llama. Vale, pues cuando yo pulse el stop, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a parar la cinta, voy a parar la luz del start y voy a encender la luz del stop. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues le decimos que cinta lo ponemos en reset, lo ponemos a 0. La luz de stop la ponemos también la ponemos a set, la ponemos a 1, y la luz del start la ponemos a 0. Vale, y hasta ahora tendríamos ya lo que es la programación de, pues lo que tenemos hasta ahora. Como veis, es una cosa muy sencilla, y nos vamos a ir ahora a Factorio y lo vamos a programar. ¿Cómo hacemos la conexión con Factorio? Esto es algo importante, ¿vale? Es algo importante. Pues lo que vamos a hacer es, estando pulsando lo que sería la carpeta de nuestro PLC, le damos aquí en el icono de simulación. Vale, nos dice que los bloques contienen datos que no pueden ser simulados con PLC Sim. Pero bueno, esto no pasa absolutamente nada. Esto siempre sale, le damos a OK, no pasa nada, va a funcionar igual. Y entonces pues se nos abre esta ventanita de aquí que simula el PLC Sim S7200. Le damos a confiar en el software, y lo que nos va a hacer es configurar. Fijaos que nos da un error. Vale, nos da un error por el tema de la contraseña, que muchas veces pues para poder activar el PuTTY get tenemos que crear una contraseña, que es lo que inicialmente le había dado a la X, lo había saltado, pero bueno, yo ya la tengo creada. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una contraseña, ¿vale? Y una vez que la hayamos creado, nos dejará hacerlo. Así que bueno, yo voy a saltar esto, y ahora cuando tenga todo creado volvemos. Bien, fijaos que ahora ya he creado esta contraseña, ¿vale? Y a la hora de compilar, es decir, yo pulsando en la carpeta le he dado aquí a este icono de aquí, que es para cargar en el PLC. Pues se carga todo, pero me pide la contraseña para validarlo, por el tema de la confidencialidad de datos y tal. Pero entonces yo lo que hago aquí es introduzco la contraseña, ¿vale? Y ahora en teoría me debería funcionar. Correcto, me funciona. Esto básicamente es para iniciar el PLC, pues nada más termine este importe de datos. Así que le doy a iniciar módulo, y como veis ya tenemos el PLC aquí en verde, significa que está en run y ya está funcionando, como si un PLC real ya estuviese en marcha. Entonces voy a poner esto a doble pantalla para que podamos ver, para que podamos estar viendo todo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner esto aquí y esto otro por aquí. Vale. Muy bien, ahora tenemos que hacer, ya tenemos hecha la conexión con nuestro PLC virtual, ahora nos queda hacer la conexión con Factorio. ¿Cómo hacemos la conexión con Factorio? Bien, lo que voy a hacer es, ay, perdonad. Vale, me voy a ir aquí abajo a la derecha. Le habíamos dicho antes que estamos utilizando PLC Sim, y ahora mismo no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo necesito un archivo, un bloque FC que nos proporciona, que esto se puede descargar desde la web de Factorio. Es un bloque que nos permite comunicar
nuestro PLC virtual con el software. Entonces, voy a dejar el link en la descripción para poder descargarlo. Eso evidentemente va a depender de vuestra versión, pero simplemente lo que tenéis que hacer es descargar esa FC, esa función, cargarla en vuestro bloque de programa, y una vez hecho esto, la arrastráis al main. Y hecho esto ya le podéis dar a conectar y funciona. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es una pequeña pausa para descargarme este bloque de función. Lo voy a cargar en mi, en mi programa, y una vez hecho esto, volveremos. Bien, ya la he importado, ¿vale, chicos? Esta es la función de aquí, con este nombre. Esta es específica para el software de la versión 17 de TIA Portal. Entonces, una vez que lo tenemos, ya lo tenemos que cargar. Lo tenemos que añadir al main, ¿vale? Una vez añadido, pues tendría este aspecto de aquí. Vale, hecho esto, guardamos. Y ahora ya sí que estamos en condiciones de, de hacer la conexión con TIA Portal, Factorio TIA Portal. Pero primero tenemos que cargar el main, porque hemos hecho una modificación, hemos añadido esta función de aquí. Entonces lo que hacemos es, sobre el main, darle aquí a cargar. Entonces se realiza la carga y ya estaríamos en condiciones. Entonces lo que voy a hacer es poner este icono de aquí de la gafa para visualizar pues nuestras conexiones. Vale, y ahora realizamos la conexión. Me conecto. Tarda un poco, pero como veis ya tenemos el iconito aquí, ya está conectado. Ya, vamos, ya funciona. Entonces le damos al play y vamos a ir viendo todo. Inicialmente, como veis, está parado. Bien, nada más empezar está parado, yo no le he dado al start, la cinta está parada, la luz del botón de parada está encendida. Y ahora lo que voy a hacer es pulsar en start, que debe encenderse el botón y debe encenderse la cinta. Como veis, pues ha ocurrido eso, se enciende la cinta y el botón de start. Y ahora si yo paro, se para la cinta. Como veis es un sistema muy sencillo, esto es lo más básico, y como veis funciona. Así que bueno, sabiendo que esto funciona, vamos a añadirle alguna cosa más. Entonces vamos a pararlo todo, paramos esto, voy a deshacer la conexión online porque ahora mismo no me hace falta, y me voy a quedar aquí en Factorio. Entonces, vale, vamos a añadirle ahora un empujador, que os había dicho antes, para ir desplazando objetos en esa dirección, y vamos a añadirle también vamos a ir añadiéndolo paso a paso. Entonces, primero de todo, le tenemos que añadir el empujador. El empujador es este de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es rotarlo, porque no lo queremos en este sentido. Ahí lo tenemos. Lo vamos a desplazar hacia arriba, así, ¿vale? Y lo vamos a desplazar aquí. A ver cómo queda. Sí, perfecto. Vale. Pero claro, esto lo que va a hacer es desplazarme las cajas a esta cinta de aquí. Pero ¿cuándo me las va a desplazar? Pues cuando las detecte un sensor. Entonces tenemos que colocarle un sensor. Vamos a colocar esta fotocélula de aquí, que la tenemos que poner al revés. La giramos, la subimos y la movemos aquí abajo. Vamos a ver si la consigo poner a una altura que no se intercepte con el... A ver, voy a hacer una cosa, voy a moverlo esto aquí, esto lo voy a poner por aquí, muy bien. Y en el momento en el que detecte pues una caja, automáticamente el empujador pues va a empujar la caja y ya está. Lo podemos hacer de otra forma, había pensado hacerlo de otra forma, y es porque aquí, a ver si funciona, voy a ver si funciona, a ver cómo sería. Vamos a forzar la variable. Esto es un truco que utilizo yo a veces, que es forzar la variable para ver cómo funcionaría. Entonces aquí el empujador, el pusher, que sería esta salida de aquí, vale, empujaría la caja perfectamente. Bien, ¿qué pasa? Que tenemos diferentes tipos de cajas. Puede ser que nos salga una caja pequeña y en este caso no la empuje. Entonces lo que voy a hacer es colocar mejor en la fotocélula aquí delante y ya está. Como tarda un pelín en llegar, me va a funcionar igual. Y esto lo voy a bajar porque probablemente no me funcione. Porque claro, si aparece una caja más pequeña, ya la hemos liado y no queremos eso. Así que bueno, vale, ya tenemos esto por aquí. Esto no lo puedo mover aquí, ¿no? No, perdonad. Vale,
Vamos a ponerlo por aquí. Bien. Vale, pues ya tendríamos esto. Entonces nos faltaría colocar la flecha esta verde para que aparezcan las cajas aquí. Entonces esto lo queremos... Vale, ya la he liado. Que a veces hay que jugar con eso. El movimiento vertical, el movimiento horizontal a veces es un poco coñazo, pero bueno. Vale, ya lo tenemos. Esto está bien colocado. Sí, vale. Aquí van a ir saliendo las cajas. Se van a mover con la cinta. Una vez que lleguen aquí, sean detectadas por el sensor, el empujador se activará y empujará las cajas que caerán por aquí. Bien, ya tenemos el funcionamiento hecho. Entonces, vamos a ver una cosa que os quiero explicar, y es el emitter, es decir, la flecha esta verde yo la he forzado, es decir, van a estar apareciendo cajas constantemente. Podemos cambiar la frecuencia de aparición con esta variable de aquí, pero bueno, en principio la voy a dejar así. Entonces, tenemos que programar esto nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es añadir las entradas, que las entradas es el sensor y la salida es el empujador. Entonces, nos vamos a TIA Portal. Bueno, no vamos a TIA Portal, no. Primero la vamos a añadir aquí dentro de nuestro programa. Tenemos que añadir, como veis, una entrada y una salida. Entonces, añadimos aquí una entrada y una salida. Vale, y entonces las arrastramos. Tenemos el sensor 1. El nombre se puede cambiar, pero bueno, yo de momento lo voy a dejar así. Y la salida, tenemos la salida pusher 1, el empujador. Vale, hechos estos cambios, los voy a guardar. Y nos vamos a TIA Portal. Y en TIA Portal tenemos que añadir pues este segmento. Entonces, lo que voy a hacer es primero esto lo voy a añadir al segmento de arriba. Y aquí vamos a crear la lógica de esto nuevo. Entonces, bueno, primero creamos las variables. Tenemos la variable sensor, bueno, vamos a llamarlo por ejemplo detecta caja, y luego tenemos debajo el empujador, vale, detecta caja va a ser una entrada, por lo tanto aquí tenemos una i, y la dirección me he quedado en la 10.1, pues 10.2, y aquí tenemos empujador que va a ser una salida, y me había quedado en la 10.2, por lo tanto esto es la 10.3. Guardo y me voy a crear la lógica. Entonces, ¿cómo creo la lógica? Bueno, yo en este caso lo que había pensado es que cuando detecte una caja, no ponerle cuando esté siendo detectado por esta fotocélula de aquí, sino que cuando tenga un flanco de subida. ¿Qué es un flanco de subida para los que no lo sabéis? Bueno, un flanco de subida básicamente cuando yo aquí, o sea, este sensor... que como estoy viendo ahora... Bueno, espérate, Vale, ahora mismo lo estoy viendo todo bien. Este sensor lo que me está diciendo básicamente es cuando... Que bueno, ahora mismo está a 0, ¿vale? Porque no está detectando nada. Y cuando detecta algo que pasa por aquí se pone a 1. Entonces un flanco de subida es cuando inicialmente se pone de 0 a 1. Ese instante pequeño de tiempo en el que se pone a 1. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando se ponga a 1... en un momento determinado, pues lo que es la salida se active en ese momento, no cuando esté siendo detectado por el objeto. No sé si me entendéis, porque claro, imaginemos que la caja pasa y la caja, pues, habrá un momento en el que haya pasado y ya no esté siendo detectada y a lo mejor el empujador no ha llegado al final, entonces vuelve a su posición inicial. Entonces eso no me interesa. Entonces yo lo voy a configurar como si fuese un flanco de subida que pues se produce esto en un momento. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, me voy a TIA Portal, le voy a poner la pantalla completa. Entonces, lo que voy a hacer aquí es crearme la variable, bueno, la variable que la había llamado, ¿cómo la había llamado? Detecta caja, sí, detecta caja, ¿vale? Bueno, vamos a añadir lo que sería el bloque de set, ¿vale? A mí me gusta hacerlo con bloques. ¿Y dónde están los bloques? Pues me parece que estaban estaba aquí. El R-Trig. Raise, no confundir con R de reset. R es del raise en este caso, ¿vale? Raise trig. Entonces, esto lo tenemos que mover aquí abajo, ¿vale? Entonces, voy a explicar un poco el bloque para los que no lo entendáis. Este es el bloque de los flancos, flanco de subida. Este terminal es la habilitación, tanto de la entrada como de la salida. Yo lo que voy a hacer es, bueno, que esté inicialmente habilitado, y que la señal CLK va a ser la señal que vamos a estar fijándonos en ese cambio. Entonces, cuando se produzca ese cambio en la señal del sensor detecta caja, pues lo que voy a hacer es
poner a 1 una salida. Vale, perdonad chicos, no sé qué es lo que ha pasado, he seguido grabando y no se escuchaba el micro, pero bueno, básicamente lo que he hecho ha sido crearme una variable auxiliar que la voy a utilizar como salida de este bloque de raise, de flanco de subida. Entonces lo que he hecho simplemente es definirla aquí, la he definido como una marca interna del programa porque no me va a hacer falta... o sea, no es ni una entrada ni una salida, es algo interno. Yo ni va a ser un sensor, ni va a ser un actuador. Entonces, una vez que he hecho eso, voy a declarar también otra variable. La voy a llamar auxiliar. Ahora veréis para qué. Auxiliar, que va a ser también una marca. ¿Para qué he creado esta variable? Vale. Lo que vamos a hacer es, la lógica para este empujador es que cuando esta señal de flanco se me active, yo lo que voy a hacer es poner a set el empujador. Entonces, empujador... lo voy a poner a 1, a set, cuando mi sensor detecta caja se active. No, perdonad, cuando flanco se active. Cuando flanco se active. Vale, pero claro, el empujador tendrá que volver a su posición inicial porque van a seguir viniendo cajas y va a tener que seguir empujándolas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues para eso he creado yo la variable auxiliar que he dicho antes. Yo lo que voy a hacer es... bueno, que cuando flanco se active me va a poner a set el empujador y me va a poner a set también la variable auxiliar que he creado. ¿Vale? Ahora veréis para qué. Entonces yo la pongo a set. ¿Qué es lo que me va a hacer esto? Lo que me va a hacer esto es que cuando se me active esta variable auxiliar yo voy a iniciar un temporizado. Este temporizado, lo tenemos aquí un t-on. Este temporizado es el tiempo que va a estar el empujador abriendo como su... a ver, voy a poner la escena, que esté empujando la caja, es decir, aquí este cilindro se empezará a avanzar, pues yo calculo que en unos 2 segundos la caja habrá sido empujada. Entonces le pongo 2 segundos, le pongo aquí la variable auxiliar, y en esos 2 segundos, cuando hayan terminado esos 2 segundos, yo voy a poner a 0 tanto el empujador como la variable auxiliar. Y de esta forma, pues ya pueden venir 1000 cajas, que esas 1000 cajas se van a empujar y el empujador va a avanzar y va a retroceder. O sea que esa es un poco la lógica que he pensado para este programa sencillo. Yo normalmente no suelo utilizar muchos sets y resets, yo suelo utilizar más etapas, pero esto quiero ser transparente con vosotros y que lo entendáis todo bien. Porque esto evidentemente es correcto y se debe y se puede hacer así un programa. Así que nada, explicado todo esto, como veis ya tenemos lo que sería esta última implementación. Lo que tenemos que hacer ahora es cargarlo todo en el autómata. Le damos aquí al botón de cargar, lo cargamos y le damos a las gafitas para verlo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es abrirme, vale, ya lo tenemos abierto. Y lo que vamos a hacer es darle al play. Vale, bueno, esto que lo tenía en play, lo vamos a parar. Vale, lo vamos a parar y lo vamos a reiniciar. Entonces, la variable empujador se ha quedado 1 porque antes he hecho la simulación y tal y se ha quedado como estaba. Pero bueno, vamos a empezar desde cero. Entonces, empezaremos la escena así, ¿vale? Estaríamos parados, tendríamos la caja y tendríamos todo ya colocado. Entonces le vamos a dar al play. La caja avanza y veréis cómo el empujador se va a activar cuando llegue. Correcto. 2 segundos y vuelve. Siguiente caja, empuja y vuelve. Siguiente caja, empuja y vuelve. Quizá le puedo poner menos tiempo. De hecho le voy a poner menos tiempo porque veis que se nos queda ahí atascado. Entonces, lo voy a poner en vez de 2 segundos, le voy a poner 1 segundo porque parece que lo hace bastante rápido. O bueno, 1.2 segundos, por si acaso. Entonces lo que hacemos ahora es cargarlo. Esto al final se trata un poco de ir perfeccionándolo y de ir viéndolo. Yo he cogido 2 segundos a ojo al principio, pero bueno, no podía fallar y no nos ha fallado, pero no ha quedado perfecto. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es esto, lo vamos a reiniciar, ¿vale? No sé por qué la variable... Bueno, se me ha quedado aquí esto a 1, pero bueno, lo voy a parar. Vale, comenzamos de nuevo. Inicialmente parado. Le damos al play, comienza a moverse y vemos ahora la caja. Llega al sensor, empuja y vuelve. Ahora sí que ha quedado mucho mejor. Empuja y vuelve. Si os fijáis aquí, se pone a 1 el empujador y auxiliar y vuelve. Se pone a 1, el conteo empieza y finaliza. Pero claro, todo es tan rápido que es muy difícil verlo. De hecho, el flanco, verlo como se activa aquí la corriente es imposible, porque eso es algo que se da en un ciclo de scan y eso son son milisegundos. O sea, es que es
un tiempo mínimo, no se aprecia a simple vista. Pero bueno, como veis funciona correctamente. Bueno, aquí pues no le he puesto que vaya a ningún sitio, pero bueno, esta sería la implementación. Había pensado una última, vamos, añadirle lo último ya al programa, que sería que me lleve este conteo de las cajas que se van empujando. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle en la parte final, bueno, voy a deshacer la conexión online porque ahora mismo no me hace falta. Entonces lo que había pensado es ponerle aquí una fotocélula como esta que he colocado aquí, que bueno, pues cada vez que note que una caja caiga, me sume uno a un conteo. Acabo de ver que el cuadro de mando no lo tengo bien puesto, está aquí como flotando en el aire. Vamos a ponerlo ahora sí. Pero claro, ahora los botones se me han quedado mal. Bueno, vamos a verlo. Es que yo soy muy perfeccionista y no puedo verlo así. Me da un poco de toque. Así que bueno, colocamos este botón, colocamos este otro botón. Y ya que estamos aquí, vamos a colocar el display, que nos va a ir indicando pues las cajas que van saliendo. Entonces el display lo tenemos aquí. Vale, le hacemos una traslación vertical. Muy bien. Ahora una horizontal aquí. Y ya lo tendríamos. Como veis lo tenemos en formato decimal. Esto no lo queremos porque no estamos midiendo nada. Solamente estamos en formato aquí integral, para ver el número de cajas que van saliendo. Entonces hemos añadido el display. Nos queda añadir aquí la fotocélula, que la fotocélula teníamos aquí. Y bueno, vamos a ver dónde la podemos colocar. Traslación vertical. La vamos a girar aquí. Y podemos ponerla, por ejemplo... Ay, perdonad, esto no era lo que quería coger. Esto sí, vertical aquí, vale. Ahora sí. Pues cada vez que detecte que una caja pasa por aquí, sume uno al contador. Esto lo tenemos ya aquí programado, que de hecho lo tengo que añadir aquí. ¿Cómo lo añadimos? Pues tenemos aquí una entrada más y una salida más. Pero la salida en este caso es analógica, no es digital. Así que vamos a añadir todo esto. Entonces añadimos una entrada más, en vez de 3 van a ser 4. ¿Vale? Y tenemos una salida que va a ser de tipo Word, no de Word. Así que, bueno, lo dejamos así. Entonces, tenemos que añadir el sensor, que es el Diffuse Sensor 2 en este caso. Y tenemos que añadir aquí el Digital Display 1, que sería este de aquí. Una vez tenemos esto, lo vamos a guardar y nos vamos a TIA Portal, donde vamos a crear primero estas dos variables nuevas, que va a ser el sensor 2, y le voy a llamar, por ejemplo, cajas display. Vale, sensor 2 va a ser booleano, va a ser en este caso una entrada, por lo tanto lo marcamos como una i, y nos habíamos quedado antes en la entrada 10.2, pues esta sería la 10.3. Y en este caso el número de cajas del display va a ser un entero, porque va a ser el número de cajas que yo voy a ir contando, ¿vale? Y en este caso, como veis, no es de tipo entero, no es una marca, es una salida, y es una salida entera, W, y le ponemos 30, que es el offset que yo le había dado. Vale, hecho esto, o sea, fijaos que estas direcciones tienen que coincidir con las direcciones que hemos puesto aquí. O sea, si no coinciden no me va a funcionar. La QW30 es la QW30, ¿vale? Entonces, hecho todo esto, ya estaríamos en condiciones de que nos funcione el programa, pero tendríamos que implementar en TIA Portal, claro, pues todo este conteo de las piezas. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un contador. Este contador lo tenemos aquí en Instructions, lo tenemos en Counter Operations CTU, que es un contador ascendente. Bien, lo creamos. Entonces, uy, no sé qué he hecho. Vale. Contador. El contador. ¿Cuál va a ser la variable que me ponga a reset? Podríamos colocar un botón que cuando pulsemos le dé a reset, pero bueno, ya es... o sea, no... Ahora mismo no nos hace falta, sinceramente. Podemos ponerle un tope de piezas a partir de las cuales se activa la salida. Yo le voy a poner 100 por poner una cifra a la que no vamos a llegar. ¿Cuál es la variable que me suma 1 al contador? Pues la variable que me suma 1 al contador es el sensor 2. Cuando la pieza sea detectada, pues el sensor 2 me va a sumar una pieza. Y CV es la patilla que nos va a estar indicando en todo momento cuál es el número del contador actual. Entonces yo, como digo, le he asignado ¿cómo le había llamado yo a...? No me acuerdo cómo le había llamado yo aquí a... Cajas display. Pues en cajas display yo voy a ir monitorizando el número de cajas que van saliendo. Entonces ya tengo la programación hecha. Lo voy a cargar en mi programa.
Fijaos que siempre cuando hago modificaciones las tengo que cargar, si no, no, eso no os olvidéis. Entonces aquí ya nos vamos al programa y ya no funcionaría, o sea, ya tendríamos implementado todo. Entonces le voy a dar al play, que como veis, bueno, se había quedado del momento actual en play, así que bueno, lo dejamos ahí, empuja la caja y ahí ha detectado una. Aquí ha detectado otra. Como veis se van sumando. Aquí ha detectado la tercera. Ahora ha detectado la cuarta. Si os... Un método para fijaros que esté funcionando y que esté detectando es fijar la fotocélula, la luz esta roja de aquí se va encendiendo cada vez que detecta. Esto significa que está funcionando todo. Así que, bueno, pues ya estaría. Tendríamos la escena en funcionamiento y nada, y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, lo voy a parar ya no me hace falta. Nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Es, bueno, sobre todo para la gente principiante, porque al final hay mucha gente que ya sabe utilizar este software y no les sirve mucho. Pero bueno, por lo menos para que veáis cómo podemos crear una escena desde cero, ir añadiendo cosas, hacer su programación. Ya veis que esto es una escena muy sencilla. Pero bueno, por aquí es por donde se empieza. O sea, una persona que no haya tocado nunca este programa no se va a lanzar a programar pues un ascensor o programar cualquier cosa más complicada. Tiene que empezar por aquí, así que bueno, este es un vídeo básico para todos aquellos que queráis empezar en este mundillo, así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo. Y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.